¿Cómo escuchar la voz de Dios con claridad después de rendirme? Rendirse no siempre trae alivio inmediato. A veces trae silencio. Un silencio que desconcierta porque esperabas respuestas rápidas después de soltar el control. Te rendiste porque ya no podías más, porque reconociste que seguir forzando te estaba agotando. Y ahora, en lugar de claridad, aparece una quietud profunda que no sabes cómo interpretar. Ese momento es real y casi nadie habla de él. Este mensaje es para quien ya se rindió, pero ahora se pregunta qué sigue. Para quien dejó de luchar, pero no quiere quedarse perdido. Para quien soltó el control con sinceridad, pero ahora necesita dirección sin volver a la ansiedad. Rendirse no te convirtió en alguien pasivo, te volvió vulnerable, y esa vulnerabilidad puede asustar cuando no viene acompañada de instrucciones claras. Muchos creen que rendirse significa escuchar a Dios inmediatamente, como si la entrega activara una respuesta automática. Pero Dios no funciona así. Él no responde a la rendición con prisa, responde con proceso. La rendición no es el final del camino, es la puerta. Y lo que hay después de esa puerta no siempre es ruido, muchas veces es silencio que ordena. Ese silencio no es castigo, no es rechazo, no es abandono, es transición. Es el espacio donde Dios comienza a trabajar de una forma más profunda, más interna, más estable. El problema es que, cuando no entiendes ese silencio, puedes interpretarlo como error. Puedes pensar que te rendiste mal, que hiciste algo mal, que Dios se alejó. Nada de eso es verdad. La rendición auténtica no te deja vacío, te deja disponible. Disponible para aprender a escuchar de otra manera, disponible para que la voz de Dios ya no compita con tu urgencia, disponible para una claridad que no nace del control, sino de la paz. Pero para llegar ahí, primero necesitas entender algo esencial. Cuando te rindes y Dios no responde de inmediato, no estás retrocediendo, estás entrando en una quietud necesaria. Cuando rendirse no trae respuestas, sino quietud. Después de rendirte, esperabas instrucciones, un paso claro, una confirmación fuerte, algo que te indicara que hiciste lo correcto. Pero en lugar de eso, llegó la quietud. Y esa quietud puede sentirse incómoda porque no estás acostumbrado a ella. Vivías reaccionando, decidiendo, ajustando, corrigiendo. Ahora no hay urgencia, no hay presión, solo un espacio abierto que no sabes cómo llenar. La quietud después de la rendición no es ausencia de dirección, es preparación. Dios no siempre habla de inmediato, porque primero necesita que tu interior se estabilice. Mientras estabas en control, tu mente estaba llena de ruido, expectativas y defensas. La rendición bajó el volumen, pero todavía hay ecos que deben asentarse. Dios no construye claridad sobre un corazón agitado. En Lamentations chapter 3, verse 26, se habla de esperar en silencio la salvación del Señor. Esperar en silencio no es pasividad, es confianza sin prisa, es permitir que Dios marque el ritmo. Cuando te rindes y no escuchas nada claro, el mayor error es volver a moverte por ansiedad. Ese movimiento suele nacer del miedo a estar quieto, no de la dirección de Dios. La quietud revela lo que todavía quiere controlar. En el silencio salen a la superficie la impaciencia, la necesidad de certeza, el deseo de volver a decidir por cuenta propia. Dios permite esa quietud para que esas capas se hagan visibles y pierdan fuerza. No para humillarte, sino para ordenarte. La claridad no se impone, se reconoce cuando el corazón está listo. Rendirse no significa que Dios deba hablarte inmediatamente. Significa que ahora puede hacerlo sin tener que competir con tu urgencia. La quietud es el lugar donde la voz de Dios se vuelve reconocible, no porque sea más fuerte, sino porque todo lo demás se calla.
Ese proceso no se fuerza, se respeta. Cuando entiendes esto, el silencio deja de asustar. Comienzas a descansar en él. Ya no lo interpretas como un problema, sino como una señal de que algo se está reordenando dentro de ti. Y ese reordenamiento es clave. Porque antes de que Dios aclare el camino, siempre ordena el corazón. Lo primero que Dios ordena no es la voz, es el corazón. Después de la rendición, muchos esperan una instrucción externa, pero Dios comienza en otro lugar. Antes de aclarar el camino, Él ordena el interior, porque una voz clara no puede ser reconocida por un corazón desordenado. La rendición detuvo el movimiento, pero ahora empieza un trabajo más profundo. Un trabajo que no se ve, pero que lo cambia todo. Cuando sueltas el control, no solo entregas decisiones, entregas expectativas, miedos, urgencias y viejas formas de protegerte. Pero esas emociones no desaparecen de inmediato, se aquietan, sí, pero siguen presentes. Dios no ignora ese estado interior, lo atiende, porque si hablara con claridad mientras el corazón sigue agitado, interpretarías su voz desde la ansiedad y no desde la verdad. Dios ordena primero lo que sientes, no lo que haces. Calma la urgencia antes de dar dirección. Alinea la motivación antes de revelar el paso. Esto es misericordia, porque una dirección recibida con el corazón desalineado se convierte en presión. En cambio, una dirección recibida desde la paz se convierte en convicción. Muchas personas se frustran en esta etapa porque creen que el silencio significa estancamiento, pero en realidad es saneamiento. Dios está retirando la prisa que te llevaba a decidir por miedo. Está debilitando la necesidad de controlar resultados. Está enseñando a tu corazón a permanecer sin exigir respuestas inmediatas. Ese aprendizaje es esencial para escuchar con claridad después. En Salm chapter 131, el salmista describe un alma aquietada como un niño en brazos de su madre. No hay exigencia, no hay ansiedad, hay descanso. Ese es el estado interior desde el cual la voz de Dios se reconoce sin confusión. Dios no habla con claridad a corazones tensos, no porque no quiera, sino porque ama demasiado como para permitir que distorsiones su dirección. Ordenar el corazón también implica confrontar intenciones. A veces descubres que querías escuchar a Dios solo para confirmar lo que ya habías decidido, o para aliviar el miedo, o para sentir seguridad. Dios expone esas motivaciones no para rechazarte, sino para purificarlas. La claridad espiritual no nace del deseo de tener razón, sino del deseo de obedecer. Este reordenamiento interior puede sentirse lento, incluso incómodo, pero es el terreno donde la claridad verdadera se forma. Dios no tiene prisa por hablar, si eso significa que su voz sería mal interpretada. Él prefiere esperar a que el corazón esté listo antes que hablar demasiado pronto. Cuando este orden comienza a establecerse, algo cambia dentro de ti. La ansiedad disminuye. La necesidad de respuestas se debilita. Empiezas a sentirte sostenido incluso sin dirección explícita. Y ese es el indicio de que estás entrando en una nueva forma de escuchar. Una forma donde Dios ya no necesita corregirte con presión, porque el control dejó de gobernar. Y aquí aparece una verdad transformadora. Cuando el corazón ya no está dominado por la urgencia, la forma en que Dios habla también cambia. Su voz deja de sonar como corrección constante y comienza a sentirse como guía serena. Entender por qué la rendición cambia el tono de la voz de Dios es el siguiente paso en este camino hacia la claridad. ¿Por qué la rendición cambia la forma en que Dios habla? Cuando vivías en control, la voz de Dios muchas veces llegaba como corrección, advertencia o freno. No porque Dios fuera duro, sino porque el control exige límites. Habla más fuerte a quien corre sin escuchar. Pero cuando te rindes de verdad, algo cambia en la relación.
Dios ya no necesita competir con tu voluntad. Y cuando la lucha termina, el tono también se transforma. La rendición no solo cambia tu postura, cambia el contexto desde el cual Dios habla. Antes, su voz debía atravesar defensas, justificaciones y prisa. Ahora encuentra un corazón abierto, disponible, menos reactivo. En ese espacio Dios no necesita presionar. Puede guiar, puede sugerir, puede susurrar dirección con calma porque ya no estás empujando en la dirección contraria. Muchos se confunden aquí. Esperan que, después de rendirse, Dios hable más fuerte, más claro, más rápido. Pero ocurre lo contrario. La voz se vuelve más suave, más estable, más interna. No pierde autoridad, pierde urgencia. Porque la urgencia no viene de Dios, venía del control. Cuando el control cae, la voz ya no necesita levantar el volumen. Esto es profundamente bíblico. En Isaías chapter 30, verse 15, Dios conecta descanso y confianza con salvación y fortaleza. No menciona prisa, ni ruido, ni presión. Cuando el corazón descansa, la guía se vuelve natural. Dios no guía a través del caos, guía a través de la paz. Y esa paz solo se establece plenamente después de la rendición. La rendición también cambia cómo interpretas la voz. Antes, cada pensamiento espiritual parecía una orden. Cada impulso parecía una señal. Ahora hay espacio para discernir. Ya no reaccionas de inmediato. Observas, esperas. Permites que la dirección madure. Esa paciencia no te aleja de Dios, te acerca a su ritmo. Dios no disfruta hablar a corazones tensos. No porque no pueda, sino porque sabe que un corazón tenso escucha para defenderse, no para obedecer. Cuando te rindes, dejas de escuchar con miedo a equivocarte y empiezas a escuchar con deseo de alinearte. Esa diferencia es enorme, cambia todo. También ocurre algo más profundo. La rendición elimina la necesidad de negociación. Ya no escuchas para discutir con Dios. Escuchas para entender. Antes, cada palabra divina debía pasar por el filtro de lo que estabas dispuesto a aceptar. Ahora, el filtro es la confianza. Y cuando la confianza gobierna, la voz se vuelve más clara, no porque Dios cambió, sino porque tú cambiaste. Muchos creen que escuchar a Dios con claridad significa recibir instrucciones detalladas. Pero después de la rendición, la claridad se siente más como convicción que como información. Sabes qué hacer sin necesidad de explicarlo todo. Sientes alineación sin necesidad de argumentos. Esa claridad no es emocional, es espiritual. No te empuja, te sostiene. Si estás en este punto, no intentes forzar la voz de Dios para que suene como antes. No vuelvas a la prisa solo para sentir control. Permanece en la rendición. Aprende el nuevo tono. Aprende la nueva forma. Dios no dejó de hablar. Está hablándote de una manera que solo se reconoce cuando el control ya no gobierna. Y aquí aparece un riesgo real. Cuando la voz se vuelve más suave, la tentación es apurarla, exigir claridad inmediata, forzar confirmaciones. Pero hacerlo puede volver a introducir ansiedad en un espacio que Dios está intentando estabilizar. Por eso es vital entender el siguiente paso. Después de rendirte, buscar claridad sin paciencia puede volver a nublar todo lo que ya empezó a ordenarse. El peligro de buscar claridad sin paciencia. Después de rendirte, nace un deseo legítimo de claridad. Quieres saber si vas bien, si escuchaste correctamente, si no te equivocaste al soltar el control. Ese deseo es humano. El problema aparece cuando ese deseo se transforma en prisa, cuando la necesidad de confirmar reemplaza la disposición a esperar. Ahí, la claridad que Dios estaba formando empieza a distorsionarse. Buscar claridad sin paciencia es una forma sutil de volver al control. Ya no controlas las decisiones, pero intentas controlar el tiempo de Dios.
Exiges respuestas rápidas para calmar la ansiedad que todavía no ha terminado de sanar. Y esa ansiedad espiritual es peligrosa porque se disfraza de fe mientras presiona al corazón. La prisa nunca mejora la escucha, la contamina. Cuando fuerzas claridad, empiezas a interpretar cualquier pensamiento como dirección, cualquier emoción como confirmación, cualquier señal como respuesta. No porque Dios esté hablando más, sino porque el silencio te incomoda. En ese estado, no escuchas mejor. Escuchas más, pero con menos discernimiento. Dios no tiene urgencia después de tu rendición. Tú sí. Y esa diferencia de ritmo es intencional. Dios sabe que la claridad verdadera necesita espacio para asentarse. No se impone de golpe, se forma. Por eso, muchas veces, Él permite que la claridad llegue lentamente para protegerte de decisiones impulsadas por alivio emocional y no por alineación espiritual. En Salm chapter 27, verse 14, se habla de esperar al Señor con valentía. Esperar no es pasividad, es fortaleza interior, es resistir la tentación de moverte solo para dejar de sentir incertidumbre, es confiar en que Dios no se retrasa, sino que cuida el proceso. La paciencia no retrasa la voluntad de Dios, la preserva. Cuando buscas claridad sin paciencia, vuelves a cargar el peso que acababas de soltar, empiezas a analizar demasiado, a pedir confirmaciones constantes, a dudar de cada pequeña percepción. La paz se debilita, la mente se agita, y sin darte cuenta, la rendición se convierte en tensión espiritual. La paciencia, en cambio, crea el ambiente donde la voz de Dios se vuelve estable. No espectacular, pero firme. No urgente, pero clara. La paciencia permite que el corazón se mantenga abierto sin presión, y un corazón sin presión reconoce la dirección con mayor certeza. Dios no se ofende por tus preguntas, pero no responde a la ansiedad. Él responde a la disponibilidad. La paciencia es una forma profunda de decirle a Dios: confío en ti incluso cuando no entiendo el ritmo. Esa confianza habla más fuerte que cualquier palabra. Si estás en este punto, no te castigues por querer claridad. Solo revisa desde dónde la estás buscando. Si nace del descanso, espera. Si nace del miedo, detente. La claridad que viene de Dios no necesita ser forzada. Llega cuando el corazón ya no intenta controlarla. Y cuando aprendes a esperar sin ansiedad, algo hermoso ocurre. El Espíritu Santo empieza a afinar tu percepción, no solo para una decisión puntual, sino para una nueva manera de escuchar. Una escucha más limpia, más profunda, más libre de interferencias. Entender cómo el Espíritu Santo hace ese ajuste después de la rendición es el siguiente paso esencial en este camino. Cómo el Espíritu Santo afina el oído después de la rendición. Después de rendirte, el Espíritu Santo no se apresura a darte instrucciones. Primero, afina tu percepción. Porque escuchar con claridad no depende de que Dios hable más fuerte, sino de que el corazón aprenda a escuchar mejor. La rendición quitó el ruido más evidente, pero ahora comienza un trabajo más delicado. Ajustar la sensibilidad interior. El Espíritu Santo actúa como alguien que calibra un instrumento. No cambia el sonido que viene de Dios. Ajusta la forma en que lo recibes. Empieza a limpiar interferencias que antes parecían normales. Expectativas ocultas, miedos sutiles, necesidades emocionales que se disfrazaban de fe. Nada de esto se corrige con prisa, se corrige con presencia. Este afinamiento ocurre en lo simple, en cómo reaccionas cuando no entiendes algo, en cómo respondes al silencio, en cómo manejas la incomodidad sin correr a decidir. El Espíritu Santo usa esos momentos para enseñarte a distinguir entre inquietud y dirección, entre ansiedad y convicción.
no con palabras, sino con experiencia. Muchas veces notarás que ya no reaccionas como antes. Algo que antes te habría empujado a actuar ahora te invita a esperar. Algo que antes te habría confundido ahora simplemente lo observas sin angustia. Eso no es pasividad, es discernimiento creciendo. El Espíritu Santo no te quita iniciativa, te da estabilidad. En Romanos chapter 8, verso 14, se habla de ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiado no significa ser empujado, significa ser conducido con cuidado. Esa conducción se siente distinta cuando ya no hay resistencia interna. Después de la rendición, el Espíritu Santo no lucha contra tu voluntad, camina con ella. Este proceso también hace algo importante. Reduce el dramatismo espiritual. Ya no necesitas señales exageradas para sentirte seguro. Ya no interpretas cada emoción como una instrucción. Aprendes a reconocer patrones de paz, coherencia y alineación. La claridad empieza a sentirse menos como emoción intensa y más como certeza tranquila. El afinamiento del oído espiritual no ocurre de un día para otro, pero cuando empieza, te das cuenta de algo poderoso. La claridad no siempre llega con palabras, muchas veces llega cuando la prisa desaparece por completo. Y es justamente en ese punto donde aprenderás a reconocer la voz de Dios de una manera nueva, una manera que solo se hace posible cuando ya no hay urgencia. Reconocer la voz de Dios cuando ya no hay prisa. Hay una diferencia profunda entre escuchar desde la urgencia y escuchar desde la calma. Cuando la prisa gobierna, buscas respuestas para aliviar tensión. Cuando la prisa se va, empiezas a reconocer dirección. Después de rendirte, Dios no corre detrás de tus tiempos. Te invita a caminar al suyo, y es en ese ritmo distinto donde su voz se vuelve reconocible sin esfuerzo. La prisa distorsiona porque obliga a decidir antes de discernir. Te empuja a llenar silencios, a interpretar señales incompletas, a confundir alivio emocional con confirmación espiritual. Cuando la prisa desaparece, el corazón deja de exigir y comienza a observar. Observas qué permanece cuando la emoción baja. Observas que sigue siendo claro cuando nadie te presiona. Ahí, la voz de Dios empieza a destacar. La voz de Dios no necesita urgencia para ser obedecida. No te empuja con ansiedad, no te amenaza con consecuencias inmediatas. Se presenta con firmeza tranquila. Puede desafiarte, pero no te desestabiliza. Puede pedirte algo grande, pero no te fragmenta por dentro. Cuando ya no hay prisa, esa diferencia se vuelve evidente. Jesús nunca vivió apurado. Incluso cuando había necesidad, Él se movía desde la calma. No respondía a la presión de la multitud, respondía a la dirección del Padre. Esa calma no era indiferencia, era alineación. Y esa misma alineación es la que comienza a formarse en ti después de la rendición. Reconocer la voz de Dios en este estado no requiere técnicas, requiere honestidad. Te preguntas, ¿qué decisión puedes sostener sin tener que defenderla constantemente? ¿Qué paso sigue siendo correcto aun cuando no obtienes aprobación inmediata? ¿Qué dirección no necesita ser explicada una y otra vez para que tenga sentido? La voz de Dios se reconoce porque no se cae cuando el ruido regresa. Cuando ya no hay prisa, también desaparece el miedo a equivocarte. No porque seas infalible, sino porque confías en que Dios corrige a quien camina con Él. Esa confianza libera tu oído interior. Ya no escuchas con temor, escuchas con atención, y la atención es el terreno donde la claridad crece. En este punto, comienzas a notar que Dios no siempre habla con frases claras, sino con convicción estable. No siempre te dice todo, pero te da lo suficiente para avanzar sin ansiedad. Esa claridad no grita, acompaña, no empuja, sostiene. Y cuanto más permaneces en ese estado, más natural se vuelve reconocerla.
Este es un cambio profundo. Antes buscabas claridad para decidir. Ahora decides desde la claridad que permanece. Ya no necesitas correr detrás de respuestas. Caminas con ellas. Y cuando esto sucede, descubres algo aún más revelador. La voz de Dios no siempre llega como palabras que se escuchan, sino como una convicción que se instala y no se va. Cuando la claridad llega como convicción y no como palabras. Después de rendirte, empiezas a descubrir que Dios no siempre habla como imaginabas. No siempre llega con frases audibles, pensamientos definidos o mensajes internos claros. Muchas veces, la claridad se manifiesta como una convicción silenciosa que se instala y no se mueve. No hace ruido, no exige atención, pero permanece incluso cuando intentas ignorarla. Esta convicción no nace de la emoción, nace de la alineación. No aparece de golpe para impresionar, se afirma con el tiempo. Te das cuenta de que algo es correcto no porque lo sientas intensamente, sino porque sigue siendo correcto aun cuando la emoción cambia. Esa es una de las señales más claras de que Dios se está guiando después de la rendición. Antes, buscabas palabras para sentir seguridad. Ahora, la seguridad viene de una certeza interior que no necesita explicación constante. No necesitas convencerte ni convencer a otros. No necesitas repetirlo para que sea real. Simplemente sabes, y ese saber no es orgullo, es descanso. Es el resultado de un corazón que ya no discute con Dios. La convicción que viene de Dios no te acelera, no te presiona a actuar de inmediato, te acompaña, camina contigo. Se mantiene firme mientras oras, mientras esperas, mientras consideras. Si algo viene de Dios, no se debilita con el tiempo, se fortalece. Lo que nace del impulso se desvanece. Lo que nace de la convicción se asienta. Muchas personas pasan por alto esta forma de claridad porque esperan algo más espectacular. Pero Dios no necesita dramatismo cuando ya no hay resistencia. Después de la rendición, Él habla de forma más profunda, no más ruidosa. La convicción es su forma de guiar cuando confía en que tu corazón ya está dispuesto. Esta claridad también se reconoce porque no genera conflicto interno. Puede generar desafío externo, pero por dentro hay coherencia, no hay lucha constante, no hay necesidad de negociar. Hay una aceptación tranquila, incluso cuando el camino no es fácil. Esa coherencia es una de las mayores señales de que estás escuchando bien. Cuando la claridad llega como convicción, la fe madura. Dejas de depender de confirmaciones externas. Aprendes a caminar con Dios desde dentro hacia afuera. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes una base estable desde la cual avanzar. Y aquí ocurre algo importante. Cuando la claridad se vuelve convicción, la obediencia también cambia. Ya no obedeces por inseguridad ni por presión espiritual. Obedeces desde la calma, con firmeza y sin miedo a equivocarte. Entender cómo se ve esa obediencia después de la rendición es el siguiente paso esencial en este camino. Aprender a obedecer desde la calma, no desde la inseguridad. Cuando la claridad llega como convicción, la obediencia deja de ser una reacción y se convierte en una respuesta. Ya no obedeces porque temes equivocarte, ni porque sientes presión espiritual, ni porque necesitas demostrar fidelidad. Obedeces porque hay coherencia interior, porque lo que escuchaste encaja con la paz que ahora gobierna tu corazón. La inseguridad siempre hace que la obediencia sea tensa. Te mueve rápido, te hace revisar todo 1000 veces, te obliga a buscar confirmaciones constantes. Obedeces, pero con miedo, y ese miedo desgasta. Después de la rendición, Dios no te llama a obedecer así. Él te invita a obedecer desde la calma, desde la confianza, de saber que no caminas solo y que incluso si fallas, Él sigue guiando.
Obedecer desde la calma significa que no necesitas apresurarte para demostrar nada. Puedes dar el paso con serenidad, aun cuando no entiendes todo. No te sientes perseguido por el error, te sientes acompañado en el proceso. Esa obediencia no nace de la obligación, nace de la relación. Jesús vivió esta obediencia. No actuaba desde la inseguridad ni desde la presión externa. Actuaba desde una profunda comunión con el Padre. En John chapter 8, verse 29, Él afirma que siempre hace lo que agrada al Padre, no porque viva con miedo, sino porque vive en relación. Esa es la obediencia que Dios quiere formar en ti después de rendirte. Cuando obedeces desde la calma, aceptas que la claridad no siempre será total. No necesitas garantías absolutas para avanzar. Confías en que Dios corrige, redirige y acompaña. Esa confianza elimina la rigidez espiritual. Te vuelve sensible, no frágil, firme, no ansioso. También cambia tu relación con el error. Ya no lo ves como una catástrofe espiritual, lo ves como parte del aprendizaje. Dios no se escandaliza cuando te equivocas caminando con Él. Él se acerca, la inseguridad te paraliza, la calma te permite avanzar con humildad. Esta obediencia tranquila produce algo poderoso, consistencia. Ya no obedeces solo cuando todo es claro o cómodo. Obedeces porque aprendiste a confiar en la voz que te guía. Y esa consistencia protege tu fe a largo plazo. No te quema, no te fragmenta, te sostiene. Cuando empiezas a obedecer así, descubres que Dios no busca ejecución perfecta, sino disponibilidad constante. Un corazón que escucha, responde y permanece enseñable. Esa es la obediencia que fluye naturalmente después de la rendición. Y aún así, hay algo que debes aprender para no frustrarte en el camino. La claridad que Dios da después de rendirte no siempre es completa. Muchas veces es parcial, progresiva, suficiente solo para el siguiente paso. Saber qué hacer cuando la claridad no es total es clave para no volver a la ansiedad. ¿Qué hacer cuando la claridad es parcial, no complete? Después de rendirte, puedes sentir alivio al escuchar algo de Dios, pero también frustración al notar que no lo ves todo. Tienes dirección, pero no el mapa completo. Sabes el siguiente paso, pero no el final. Esa claridad parcial puede inquietarte si antes dependías de tener todo bajo control. Sin embargo, esta es una de las formas más fieles en que Dios guía a quienes ya aprendieron a soltar. Dios no suele revelar todo de una vez, porque la claridad total alimenta la autosuficiencia. La claridad parcial, en cambio, cultiva dependencia. No te deja perdido, te mantiene cercano, te obliga a caminar con Él, no delante de Él. Cuando Dios da solo lo necesario para avanzar hoy, está protegiendo tu corazón de volver a la ansiedad del control. La Biblia está llena de llamados así. Abraham recibió una promesa, no un itinerario. Israel recibió una nube diaria, no un calendario. Jesús invitó a seguirle, no a entender todo antes. La claridad progresiva no es castigo, es diseño. Dios no te niega información por desconfianza, te guía así porque confía en la relación que se está formando. Cuando la claridad es parcial, lo más sabio es obedecer lo que ya está claro y no exigir lo que aún no ha sido revelado. Exigir más luz de la necesaria suele nacer del miedo, no de la fe. La fe madura aprende a moverse con lo suficiente, no con lo completo. Aprende a avanzar sin correr y a esperar sin retroceder. En este punto es clave no llenar los vacíos con suposiciones. La mente odia los espacios abiertos y tiende a inventar conclusiones. Pero esas conclusiones suelen traer presión, no paz. Cuando Dios deja algo sin definir, es una invitación a confiar, no a especular. Permanecer en lo que ya fue mostrado mantiene la claridad limpia. También es importante cuidar el ritmo.
La claridad parcial no significa que debas moverte lentamente por miedo ni rápido por ansiedad. Significa moverte con atención. Preguntarte si el paso que das hoy está alineado con la paz que recibiste ayer, si la convicción se mantiene, si la calma permanece. Esa coherencia es una señal de que estás escuchando bien. Aceptar claridad parcial es una de las pruebas más profundas después de la rendición, porque revela si confías en Dios o en la información. Revela si necesitas control o relación. Cuando eliges confiar, algo se estabiliza. Ya no luchas por saber más, descansas en saber con quién caminas. Y cuando esa confianza se afianza, ocurre algo precioso. La paz deja de ser solo una sensación y se convierte en una señal constante. Una señal que te confirma que, aún con claridad parcial, estás escuchando correctamente. La paz como señal de que estás escuchando correctamente. Cuando aprendes a vivir rendido, la paz deja de ser algo que esperas al final y se convierte en algo que te acompaña durante el proceso. No es una paz que depende de resultados ni de respuestas completas. Es una paz que se mantiene incluso cuando no todo está claro. Esa paz no aparece por casualidad. Es una señal, una confirmación silenciosa de que estás escuchando bien. La paz de Dios no siempre elimina la incomodidad, pero sí elimina el caos interior. Puedes enfrentar decisiones difíciles y aún así sentirte sostenido. Puedes avanzar sin entender todo y aún así no sentirte fragmentado por dentro. Cuando estás escuchando correctamente después de la rendición, la paz actúa como un guardián. Protege tu mente de la ansiedad y tu corazón de la prisa. Esta paz no se fabrica. No se fuerza con pensamientos positivos ni con justificaciones espirituales. Aparece cuando hay alineación, cuando lo que estás considerando no contradice el carácter de Dios, no viola tu conciencia y no nace de la urgencia. La paz no te empuja a moverte rápido. Te permite moverte seguro. Muchas personas ignoran esta señal porque esperan algo más espectacular, pero Dios confía la guía profunda a corazones que aprenden a leer lo simple. La paz no siempre grita, a veces solo permanece, y lo que permanece merece atención. Cuando una decisión viene de Dios, la paz no se evapora con el tiempo. Se asienta, se vuelve parte de tu estado interior. También es importante entender lo que la paz no es. No es ausencia de nervios, no es comodidad total, no es garantía de que todo será fácil. La paz puede coexistir con temor humano, con incertidumbre y con desafío. La diferencia es que el temor no gobierna, la paz gobierna, y cuando gobierna, sabes que no estás caminando solo. Después de la rendición, la paz se convierte en un lenguaje. Dios la usa para confirmarte cuando sigues alineado y para alertarte cuando te estás desviando. No como castigo, sino como cuidado. Si al insistir en una dirección la paz se debilita constantemente, algo necesita ser revisado, no desde el miedo, sino desde la honestidad. Aprender a escuchar esta paz requiere atención y humildad. Atención para notar lo que ocurre dentro de ti. Humildad para aceptar cuando algo no está alineado, aunque lo desees. La paz no te controla, te guía, y cuando la honras, tu sensibilidad espiritual se fortalece. Cuando la paz se vuelve una señal constante, ya no necesitas correr detrás de confirmaciones externas. No dependes tanto de opiniones, señales repetidas o pruebas continuas. Confías más, escuchas mejor, descansas más, y desde ese descanso estás listo para el momento más íntimo de este camino. No una explicación más, sino una oración que nace de la rendición y abre el corazón a una escucha clara y profunda. Una oración para escuchar con claridad desde la rendición. Espíritu Santo, aquí estoy.
Ya no vengo a negociar, ni a exigir respuestas rápidas, ni a pedirte que hables según mis tiempos. Vengo rendido, no solo en decisiones, sino en expectativas. He soltado el control y ahora te entrego también la prisa, la ansiedad y la necesidad de entenderlo todo. Ordena mi interior, aquieta lo que aún quiere adelantarse, silencia las voces que no vienen de ti y afina mi oído para reconocer lo que nace de tu paz. No quiero escuchar desde el miedo a equivocarme, sino desde el deseo sincero de obedecer. Enséñame a distinguir tu voz sin forzarla, a reconocer tu guía sin presionarte. Espíritu Santo, limpia mis motivaciones. Si busco claridad solo para sentirme seguro, corrígeme con amor. Si espero dirección sin disposición a obedecer, transfórmame por dentro. No quiero usar tu voz para confirmar mis deseos. Quiero alinear mis deseos a tu voluntad. Háblame como tú sabes hacerlo, en convicción firme, en paz que permanece, en dirección que no necesita explicarse todo el tiempo. Dame sensibilidad para reconocer cuando tú guías, aunque no haya palabras, aunque el paso sea pequeño, aunque el camino no esté completo. Enséñame a esperar sin ansiedad, a caminar sin mapa, a obedecer sin miedo, a confiar sin condiciones. Que mi corazón no vuelva al control disfrazado de espiritualidad, que permanezca abierto, enseñable, atento. Espíritu Santo, no necesito más ruido, necesito claridad que nazca de la rendición. Guíame desde dentro hacia afuera. Forma mi oído para escucharte hoy, mañana y en cada decisión sencilla de la vida. Me rindo de nuevo, no para quedarme quieto, sino para caminar contigo. Y mientras oro así, algo se afirma dentro de mí. No una emoción intensa, sino una certeza tranquila. Ya no busco desesperadamente la voz de Dios. Estoy aprendiendo a caminar en sintonía con Él. Y esa sintonía prepara el corazón para una verdad final que necesita ser afirmada con claridad y esperanza. Vivir rendido y guiado, no confundido. Rendirse no te llevó a un lugar de confusión, te llevó a un lugar más profundo de claridad. No una claridad ruidosa, ni llena de respuestas inmediatas, sino una claridad estable que nace de la paz, de la convicción y de la relación. Ya no caminas intentando descifrar a Dios desde la prisa, caminas con Él desde la confianza. Escuchar la voz de Dios después de rendirte no significa que nunca volverás a dudar. Significa que ya no permites que la duda gobierne. Aprendiste a esperar sin ansiedad, a obedecer sin miedo y a reconocer la guía de Dios sin necesidad de control. Eso no te hace débil, te hace libre. Ahora sabes que el silencio no es abandono, que la claridad puede ser progresiva y que la paz es una señal confiable cuando el corazón está alineado. Sabes que Dios no grita para guiarte y que su voz no compite con el caos. Habla con fidelidad a quien ya aprendió a soltar. Vivir rendido no es vivir detenido, es vivir guiado. Es avanzar sin forzar, obedecer sin presión y escuchar sin desesperación. Es confiar en que Dios sigue hablando incluso cuando no hay palabras, sigue guiando incluso cuando no ves el camino completo. No necesitas volver al control para sentir seguridad. Ya no necesitas llenar cada espacio con decisiones apresuradas. Puedes caminar sostenido, no confundido, acompañado, no perdido, guiado, no presionado. La claridad que buscabas no estaba en hacer más, ni en escuchar más fuerte, ni en forzar respuestas. Estaba en rendirte y permanecer. Y ahora sabes que Dios es fiel para guiar a quienes confían lo suficiente como para soltar. Sigue caminando así, atento, disponible, en paz. La voz de Dios no se perdió. Estaba esperándote en el lugar donde el control terminó y la confianza comenzó.